escucha o no? Ahora. Hola, buenas tardes. Soy Guillermina de ACEADE. Estoy aquí para presentaros hoy una mesa muy interesante que se llama Nuestras futuras generaciones. Sobre todo porque yo soy madre y espondilítica también. A mí me interesa mucho estas charlas y espero que a todos también os esté interesantes. Bueno, comenzará el doctor Eduardo Collante, que es director de la Unidad de Gestión Clínica del Área de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y director técnico de ACEADE. Y charlará sobre mira por su espalda, heredamos más de lo que se ve. Muchas gracias, Guillermina, por tu presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los amigos y pacientes que habéis venido de todos los sitios de la península, del Estado. Espero que os trate bien Juan Luis Garrido como persona importante y Jesús como presidente de ACEADE. Y bueno, la presentación que les voy a hacer hoy es una presentación que no es absolutamente original mía, sino que forma parte de un programa nacional que se ha pactado con las asociaciones de pacientes, con diferentes asociaciones de pacientes y con diferentes servicios de reumatología. Este es el intento de conocer un poco algunos aspectos de la espondiloartritis, de manera que todos los pacientes con espondilitis tengan una información homogénea, es decir, no haya muchas diferencias entre diferentes sitios. ¿Este mando funciona? Sí, tal cual. Bueno, entonces casi. Hay una primera pregunta que hace esta presentación, que ya digo que es una presentación estándar. Ahora después hablaremos algunas cosas más concretas. ¿Qué son las espondiloartritis? Yo creo que hoy día la mayoría de los pacientes con espondilitis no pasa como hace veintitantos años, en que nadie sabía efectivamente qué era la enfermedad que tenía. Yo creo que hoy día, gracias también a las asociaciones de pacientes, sobre todo gracias a las asociaciones de pacientes y a los médicos involucrados, los reumatólogos, pues se ha conseguido concienciar al propio paciente espondiloartritis cuando se le diagnostica y se le explica qué es la enfermedad que tiene, en qué consiste y algunos aspectos que son de interés para la persona, para el propio paciente, al comienzo de la enfermedad. Y se le explica en el ámbito o con el objetivo fundamental de que el paciente sea el que controla su propia enfermedad. Es decir, que cuanto más conoce un paciente de su enfermedad, mucho mejor le va a ir a él, porque conocerá mucho mejor qué es lo que le está ocurriendo y por qué le está ocurriendo. Una primera aproximación son estos dos conceptos, yo no sé si esto, de dolor mecánico y dolor inflamatorio. Y además este es un caballo de batalla importante, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino también desde el punto de vista del médico, hasta tal punto que ahora mismo uno de los proyectos estrella de investigación que estamos haciendo en la universidad y en el IMIBIC es intentar diferenciar un dolor mecánico de un dolor inflamatorio. ¿Y en qué consiste esto fundamentalmente? Pues consiste en que un lumbago puede ser común. El lumbago, de hecho, el dolor de espalda bajo, dolor de la columna lumbar, es un síntoma que aparece hasta en el 70% de la población. Y hay algunos estudios que dicen que el 100% de la población alguna vez en su vida va a tener dolor lumbar o lumbalgia. Es decir, que probablemente, junto con la fiebre, uno de los síntomas más frecuentes en la población general. Y sin embargo, nosotros hemos observado que una determinada forma de dolor del lumbago, de dolor lumbar, una determinada forma muy concreta, es tremendamente sugestiva e indicativa de espondiloartritis. Es curioso, porque siendo uno de los síntomas más frecuentes, si se presenta de unas determinadas características,
es muy sugestivo de que aquello que le está sucediendo al paciente o a la persona, porque todavía no es paciente, no tiene la calidad de enfermo, únicamente está con lumbalgia, sea sugestivo de espondiloartritis. ¿Y cuáles son esas características? Por no alargarme más. Pues sería dolor lumbar, que aparece en individuos menores, personas, individuos en el sentido no peyorativo de la palabra, sino personas, menor de 45 años, que tiene una duración de más de 3 meses, que ha comenzado de forma insidiosa, es decir, no ha comenzado de forma brusca, que se empeora por la noche, se mejora con el movimiento, se empeora por la noche, e incluso llega a despertar en la segunda parte de la noche, que obliga a levantarse, que se mejora con el movimiento, con el ejercicio y que responde exquisitamente a los antiinflamatorios. Con esas características, la posibilidad de que el dolor sea un dolor inflamatorio es altísima, y que siendo un dolor o una lumbalgia inflamatoria sea el preludio o la primera manifestación de una espondiloartritis es también con un alto porcentaje de posibilidades. Pero el problema es que no es fácil de identificar. Aquí tenemos, ahora me voy a dirigir a Javi Prieto, que está aquí enfrente de mí, un experto en dolor inflamatorio. Pero no porque él lo ha padecido, sino porque él lo ha tenido que contar 26 veces a 26 alumnos que se han examinado con él, y él tenía que representar que lo que tenía era dolor inflamatorio. Te puedo decir, Javi, que los 26 que se examinaron contigo, 26 un día, 26 otro, todos han puesto, ¿quién lo ha corregido por ahí? Levantad la mano, ¿quién ha corregido los ejercicios? ¿Están por ahí? Sí, eso. No, pero que poca mano, más alta, venga, más alta la mano. Ella, la residente, el acierto ha sido de más del 90% de los alumnos han entendido que el dolor que tú le contabas era dolor inflamatorio. Y la mayoría, yo creo que prácticamente todos, decían, y probablemente se trata de una espondilitis. Eso que hemos ganado. Ningún médico, hasta de mi época, por supuesto que no, pero en de épocas posteriores era capaz de discernir entre un lumbago inflamatorio y un lumbago mecánico. Nuestros alumnos ya lo están sabiendo, lo cual es una gran ventaja. Otras características de la espondiloartritis. Ahora voy a poner una diapositiva, pero también han cambiado muchas cosas en estos últimos 20 años. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, casi en el siglo pasado, que era en el siglo pasado. A mí mi profesor, que me daba reumatología, me hablaba de espondilitis anquilopoyética. Sí, espondilitis. Incluso yo llegué a tener un enfermo que me llegó con una nota de que venía diagnosticado de un compañero como morbus Behçetov. Es decir, que fijaros, cuando yo estudiaba, que tampoco, o sea, el siglo pasado, pero tampoco hace tanto, se entendía que la espondilitis era espondilitis anquilopoyética o anquilosante, y eso era lo que había cuando el individuo estaba anquilosado, como algunos de vosotros estáis ahora mismo. Y como espero que dentro de 20 años, que no estaremos, no estaremos aquí, pero estaremos en otro lado, vamos, en otro lado vivos, coño, no. espero, que no estemos aquí de asociaciones, estemos en la playa, por ejemplo. Bien, seguramente los que estén aquí en mi lugar ya no encuentren alguno que esté anquilosado, alguno así, despistado, que se haya... No como ahora, que hombre, que hay bastantes anquilosados, sobre todo personas de los 40, 50, pero por debajo de 30, incluso por debajo de 40, qué pocos anquilosados hay. ¿Cómo ha cambiado la cosa? No hace mucho todos los pacientes con espondilitis se anquilosaban, o la mayoría. Ahora, un 30%, y espero que cada día menos. Bueno, pues otro cambio importante es en la propia denominación,
que hacen y que hacemos ya los médicos. Y ahora los médicos entendemos que las espondiloartritis, que antes se llamaban espondilitis anquilopoyética, espondilitis anquilosante, pues ya la hay fundamentalmente de dos tipos. La que afecta a la columna y se llama espondiloartritis axial, de la cual la forma más clásica de espondilitis anquilosante, los que están anquilosados, pero el gran avance es este concepto, espondiloartritis axial no radiográfica. Y esto ya lo ha aceptado toda la comunidad científica. Esto parece que es que se le ocurre a uno por la mañana y lo escribe en un artículo y ya todo el mundo se lo cree. Pues eso no es verdad. Eso, para llegar a este concepto, yo creo que nos, porque yo estaba involucrado en eso, nos ha costado 10 y 15 años convencer a las autoridades, convencer a las agencias, convencer... ¿Dónde está mi amigo el norteamericano? Aquí está. Convencer a la FDA, convencerlo de que esto era una enfermedad. No entendían que cuando un paciente empieza con dolor lumbar inflamatorio, con proteína C reactiva elevada, con dolor persistente, con alguna intensitis, con una uveitis, si no estaba anquilosado, si no había en la radiografía, no había sacroileitis, pues no, mire usted, este puede ser o puede no ser. Es que muchos de ellos no evolucionan, pero digo usted, pero es que en este momento el paciente, o sea, esta persona tiene una enfermedad y hay que tratarla. Claro, detrás de esto está un problema serio, y el problema es que se ha demostrado que la terapia anti-TNF es una terapia que es capaz de, si no frenar definitivamente la evolución de la enfermedad, sí conseguir que los pacientes entren en remisión muy precozmente. Claro, pero eso amplía, multiplica casi por 5 el número de individuos o de personas que tienen la enfermedad. Porque si consideramos enfermos a todas las formas de comienzo de la enfermedad, pero es que eso es lo que hay que hacer. Vayamos por parte que tenemos que esperar a que el individuo esté anquilosado para decir, pues sí, es verdad, tenía usted razón, era una espondilitis anquilosante, coño, ¿para qué lo quiero? Ya la tiene, ya que le vamos a hacer. Bueno, pues este concepto de espondiloartritis axial no radiográfica, que ya hace tiempo nosotros hablábamos de que se llama espondilitis indiferenciada, esto hoy día ya todo el mundo asume que es una enfermedad y que un individuo, una persona, un chaval de 26 años con dolor lumbar inflamatorio, HLA-B27 positivo y que tiene una uveitis y que hace 4 meses tuvo una intensitis del aquilea, pues que tiene una espondilitis y que sí, que puede seguir trabajando, pues claro, y que puede seguir, pues claro. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que esté muy malo para decir que tiene la enfermedad? Bien, pues ese es otro concepto y muy importante. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Qué os voy a contar yo a vosotros que no sepáis, que sois los que sabéis de esto? Pues que lo más característico es, fijaros en un cuadro solo, fíjate que bien lo hacen en ASAS, en un cuadro solo viene todo lo que es la enfermedad, en general, hombre, hay muchísimo más, pero bueno, con esto vale. Dolor lumbar inflamatorio, que con las características que yo he dicho, una monoartritis, se llama, más que monoartritis, aquí está una mono, es una rodilla hinchada y la otra no, pero hay una palabra que me gusta más, que se llama oligoartritis predominante en miembros inferiores, que no es por liarla, que es porque es así. Oligoartritis quiere decir menos de 3 articulaciones o menos, inflamadas a la vez o poco más o menos, y sobre todo en los miembros inferiores. Es lo característico. La intensitis de Aquiles, alguno de vosotros lo habrá tenido, seguro. La intensitis de Aquiles es tremendamente dolorosa y tremendamente invalidante, y el que la ha tenido, tú la has tenido, ¿no? Por lo que, ¿no? Tú sí la has tenido. Pues quien la ha tenido se dará cuenta que recordará que eso es para rabiar. Es que no se puede dar un paso, ni se puede poner una zapatilla, ni nada. Nosotros tuvimos un enfermo, yo que soy mayor ya cuento historias, tuvimos un enfermo joven que estábamos tratando al padre, también la madre por otra enfermedad, y el chaval tenía 17 años, creo que no está por aquí, no me ha parecido verlo hoy, que llevaba casi 3 meses sin ir al colegio porque no podía salir. Bueno, que estoy hablando yo aquí de intensitis estando allí
Tony Sierra, el podólogo, el que más sabe de pies al sur de los Pirineos. Tony Fernández Sierra, el mejor podólogo que hay. Allí está, al fondo. Pues este chaval no podía dar un paso ni se podía poner. Incluso no respondía al tratamiento, no había forma de tratarlo. Incluso nos llegamos a plantear el uso de radioterapia. Hablamos con los oncólogos radioterápicos para darle radioterapia, a ver si conseguíamos bajar esa inflamación. Héteme aquí que tuvimos la gran suerte de que en esa época estábamos empezando con las terapias biológicas, le arrimamos no más que un subcutáneo y fue espectacular en 48 horas. Llevaba 3 meses en 48 horas. Bueno, eso es una historieta. O la uveitis. ¿Cuántos de aquí han tenido uveitis? Que levanten la mano, por favor. ¿Es el 25%, Clemen? Menos, ¿no? Pero es que no todos son espondilíticos. La hipótesis es que 1 de cada 4 pacientes con espondilitis a lo largo de su vida tendrá uveitis. O sea, que el que no la tenga, que estará un poquitín acojonado. No pasa nada con la uveitis, ¿eh? Afortunadamente la uveitis del espondilítico no suelen dar la lata. Es muy molesta, duele, molesta, se pone el ojo como un corchón, pero suele ceder. Además aquí tenemos a la gran experta en uveitis que andaba por aquí. Allí al fondo está Verónica Pereguijo, la que más sabe de uveitis también al sur de los Pirineos. Bien, en la imagen, la sacroileitis. Esto es lo que clásicamente esperábamos hacer para esto. Pero, ¿qué ocurre con la sacroileitis? Que es la fusión de estas articulaciones. Esas articulaciones deberían de haber... Esto es tontería lo que estoy diciendo porque no lo veis. O sea que esto lo imagináis. Pues no lo ven, seguro. Pero aquí debería... Eso sí está muy... Me encanta. Ahí debería de haber 2 articulaciones, es decir, 2 líneas que se vieran claramente, pero no están fusionadas. Una de las características es que se fusionan las articulaciones. Pero eso tarda entre 8 a 10 años desde que empieza la enfermedad. Pues las autoridades no consentían autorizar tratamientos caros, los baratos no importaba, pero los caros hasta que no estuviera esto fusionado. Pero ya cuando esto está fusionado, ¿para qué lo queremos usar? Y era así, es verdad, ¿eh? Entonces vino el gran invento que fue por donde salió lo de la espondiloartritis axial, que fue la resonancia magnética. Y es que con una resonancia magnética podemos detectar muchísimo antes de que se fusionen las articulaciones, muchísimo antes que ya hay daño estructural, que ya hay daño en la sacroiliaca. Y con una sacroileitis en la resonancia magnética ya podemos empezar a tratar a los pacientes. De laboratorio somos muy baratitos, solamente pedimos velocidad de cimentación de proteína C, las demás análisis sirven únicamente para ver comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Otras enfermedades que se asocian a la espondilitis, de eso hablaremos otro día. Y lo más importante es la buena respuesta a los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son el gran invento para los pacientes con espondiloartritis, pero también su gran enemigo. Imaginaros, visualizar una cosilla, recordaros a vosotros mismos cuando teníais 20 y tantos años. Este es que no me está mirando, pero el artista que está excelente. Imagínate con 26 años, con la enfermedad y un lumbago. Y te está dando la lata, no puedes dormir, no puedes descansar por la noche. Personas muy jóvenes, que de pronto, porque él lo toma, porque se lo dice a alguien o su médico de familia, le da un antiinflamatorio. Se lo toma y le mejora espectacularmente. Se me ha quitado. Y lo toma un par de días, se me ha quitado. Y ya no vuelve a pensar en la enfermedad hasta 2 o 3 meses después, que vuelve a tener otra vez. Se toma su antiinflamatorio y sigue para adelante. Y cuando quiere acudir al cabo del año, los 2 años de que le está ocurriendo esto, ya tiene lesiones, ya la enfermedad ha empezado a ser, todavía no es muy destructiva, pero ya ha empezado a hacer daño. ¿Qué ocurre? Que los antiinflamatorios son tan eficaces que son capaces de enmascarar la enfermedad durante mucho tiempo. Por eso es importante que los médicos lo sepan, que vosotros lo comentéis a los familiares, que incluso lo comentéis, que
un dolor de esas características inflamatorias no debe de pasar desapercibido y debe verlo el reumatólogo. Para eso está el diagnóstico precoz. Pero vamos a ir directamente más a una cosa que me interesa más, que es esto. ¿Por qué se produce la enfermedad? Todos vosotros habéis oído hablar del HLA-B27, todos, que es un gen que existe en las personas que tienen la enfermedad, en el 80-90% de las personas que tienen la enfermedad. Pero yo no estoy muy seguro, porque yo tampoco lo sé, que todo el mundo entienda muy bien qué pinta este gen y por qué este gen es el responsable de que aparezca la enfermedad. Primero, ¿qué es un gen? Todos nosotros, no os ofendáis, el que lo sabéis muy bien esto, no os ofendáis, lo estoy intentando explicar para el que no se lo sabe, ¿eh? Todos nosotros, y todos los animales, y todas las plantas, pero por el hecho de estar vivos tenemos un código de barras, como el que venden en Mercadona o en Prica, lo que viene en las botellas de leche. Tenemos un código de barras. Ese código de barras es único e intransferible para cada uno de nosotros. Y ese código de barras es nuestro código genético, es nuestra huella genética, en la que desde que nacemos no hay otro que lo tenga ni lo tendrá, ni nuestro hermano gemelo monocigótico será igual, no puede tener, o sea, es nuestro únicamente. Bien, en ese código de barra hay la barra A, la barra B, la barra C, la barra D, así cientos de barras. Pues curiosamente la barra B tiene otras, bueno, todas las barras grandes tienen otras barras pequeñitas. En la barra B hay B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, sí, hasta ciento y pico. Bueno, pues las personas que, teniendo el código genético que tengan, pero tengan en la barra B el numerito B27, B27, tienen una especial predisposición para ser generosos, valientes, amables, simpáticos, pero también a tener espondilitis. Y eso es así. Y está absolutamente demostrado. Que nacen con esa característica y la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Pero de todos los que nacen con el B27, unos pocos nada más, ahora voy a dar una cifra, unos pocos nada más desarrollan la enfermedad. Porque la enfermedad no se produce por el gen, sino que esa predisposición necesita de algo de fuera. Ocurre que algo de fuera se ponga en contacto con él para que se desarrolle la enfermedad. Y ese algo de fuera pensamos, creemos, estamos casi seguros de que es una infección. Una infección que para el resto de la población es absolutamente banal y ni se dan cuenta siquiera, pero para él sí es el desencadenante de su enfermedad. Eso se ha demostrado por muchas causas. Es más, hoy día se piensa que es una infección no es que venga de fuera, sino que es una especie de mal equilibrio o equilibrio diferente que ocurre en nuestro intestino. Parece ser que todo, parece ser no, esto es seguro, todo en el intestino tenemos una cosa que se llama microbiota, que es cientos y cientos, y no sé si estoy exagerando, pero hay miles y a lo mejor cientos de miles de gérmenes, de bacterias, que viven y conviven con nosotros y viven desde que nacemos con ellas y nos morimos con ellas. Y cada uno tiene su propio microbiota. Y ese microbiota depende de lo que comemos, de dónde vivimos, de lo que hemos heredado. Pues parece que unas ciertas características de esa flora intestinal favorece la aparición de determinadas infecciones o determinadas predominancias de algunos gérmenes sobre otros, que serían los que dan lugar a que, sin que haya una infección franca demostrada con fiebre, diarrea y pupa y roncha, sino que está ahí, del lugar a que comience la enfermedad. Eso es porque esta molécula que es el B27 tiene un hueco ahí
un hueco que eso nadie lo ha visto, esto no lo hemos inventado, esto son cosas de los científicos. Ahí tenemos a nuestras científicas, se ríen, pero es verdad, porque esto no lo habéis visto ninguno, os lo imagináis. Pero nuestras científicas dicen que ahí hay un hueco y que ese hueco es como una especie de rosa que estuviera en la superficie de la célula, así con la mano abierta, como esperando algo, y si a esa mano abierta llega se llama un péptido, llega una parte, una micronésima parte de una bacteria, pero que encaja perfectamente en la mano, en cuanto llega a la mano, ¡pum!, se bloquea y activa la célula automáticamente y pone en marcha la respuesta inflamatoria. La respuesta para desarrollar la enfermedad. Eso es lo que se sabe hasta ahora mismo. Yo no sé si he conseguido explicarlo medio bien, pero eso es un poco lo que sabemos. Es mucho más lo que no sabemos de la enfermedad, muchísimo más. Pero hasta ahora vamos conociendo eso. Entonces la enfermedad va a depender, sobre todo, de la frecuencia, la prevalencia que haya de ese gen en la población general. En España, entre el norte y el sur, la media es que entre un 6 a un 9% de la población, de cada 100 españoles que se reúnan, o habitantes del territorio español, que se reúnan, 6 a 9 van a ser B27. Eso se ha demostrado. Pero esa frecuencia es diferente en otros países. Por ejemplo, hay una zona en Estados Unidos, en esta zona del norte de la costa del Pacífico, donde quedan restos de unos indios, los indios Pima, que hasta el 50% de la población son B27. Pero eso son porque son poblaciones muy pequeñas, muy endémicas, que se casan entre ellos y, claro, el B27 se persiste en ellos. En Estados Unidos, en la costa del Atlántico, es aproximadamente el 6%, casi como en España y en Europa, 6 al 9%. Y esto porque, bueno, y hay 30 en una zona del norte de Canadá, y curiosamente, fijaros, en Sudamérica 5%, y probablemente antes de 1492 fuera el 0%, igual que ocurría aquí. Este 5% es el B27 que viene de aquí, eso lo llevamos nosotros, en 1492, junto con otras muchas cosas, llevamos el B27. Es decir que, bueno, esto un poco, y de ahí depende un poco la aparición o no aparición de la enfermedad. Datos que tenemos, pues prevalencia de espondilitis, pero esto ya de enfermedad, no de la forma inicial, sino de la forma establecida. En Estados Unidos la prevalencia es el 0,52%, 0,52, o sea, si lo ponen por 1000, 5 por 1000, 5 por cada 1000 habitantes tienen la espondilitis anquilosante, teniendo una prevalencia del 6%. Los indios Aida, ya me había equivocado yo porque he dicho los indios Pima, me suena, me he equivocado, lo había inventado seguro. Bueno, son los indios Aida. Los indios Aida tienen una prevalencia del 6,1% de enfermedad, teniendo 50% de... ¿Qué diferencia hay entre esto? Pues quiere decir que para tener la enfermedad no solamente hay que tener B27, sino además algo más, que es lo que he dicho, que es factores del medio ambiente. Aquí hay algunos datos, tampoco son... Bueno, pero yo creo que es importante que ustedes los tengan más o menos en mente. Avisarme, porque a mí se me va el santo al cielo. ¿Ya me he pasado? Bueno, ya está, ya hemos terminado. Pongo esta y se acabó. No, avisarme, porque si de verdad se me va el santo al cielo, me queda la mitad de la... Que nos gusta escucharte. Sí, pero... A ver, sí, pero está ahí la... El 5% de los individuos B27 desarrollan espondilitis. O sea, de cada 100 que tengan B27, 5 desarrollarán la enfermedad, epidemiológicamente. La espondilitis raramente ocurre en familias que no son B27 o que tengan miembros B27 negativos en estas familias. Los estudios familiares en gemelos sugieren que aproximadamente la mitad del riesgo de desarrollar espondilitis es debido al B27. Quiere decir, y con esto acabo, pues tengo que acabar, quiere decir que, y esto lo decía mi maestro, Bernard Amor, era curioso, cuando estábamos todos tan, el B27, que bueno, magnífico, en 1973, ya tenemos dominada la enfermedad,
el B27 es la causa, esto ya está hecho. Desde el año 73, que muchos de vosotros no habíais nacido todavía, se sabe que el B27 está asociado a la espondilitis y todavía no sabemos muy bien cómo funciona, o sea que imaginaros. Bueno, pues decía, y nos tiraba los paros del sombrajo, decía, sí, pero el B27 ni es necesario para desarrollar la enfermedad, ni es suficiente, con lo cual te deja ese sí, porque el tener B27 no es suficiente para desarrollar la enfermedad, solamente el 5% la desarrollan. Ni es necesario, porque hay personas que desarrollan una espondilitis siendo B27 negativo. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Quien va a hablar después de mí, que es nuestra residente experta en se va haciendo experta en espondilitis, va a hablar de algo importante que es el embarazo y el B27, el embarazo y la espondilitis. Y yo creo que va a abordar una cosa que para vosotros es muy interesante, y es saber cuál es, y por eso se lo dejo a ella, el consejo genético que se debe de dar a las personas que teniendo B27 quieren o no quieren o deciden de quedarse embarazados o embarazadas más bien, y tener hijos, y saber a qué se arriesgan, qué posibilidades tienen o qué no tienen. Así que yo con esto, muchas gracias por vuestra atención. Sí. Si os parece, como Clementina va a hablar sobre el mismo tema, luego hacemos las preguntas. Pues bueno, como ya el doctor Collante ha dicho, Clementina López Medina es médico residente del Hospital Universitario Reina Sofía, sí, y va a hablar sobre el embarazo y espondilitis. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco del embarazo en las mujeres con espondilitis, bueno, en pareja con la mujer que tenga espondilitis, y también haré una introducción sobre el embarazo en algunas enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas se suelen diagnosticar en mujeres jóvenes, por tanto, el embarazo es un evento muy frecuente en estas mujeres. Durante el embarazo interaccionan mecanismos tanto endocrinos como inmunes. Uno de los procesos en los que interacciona es la implantación del cigoto en el endometrio, la formación de la placenta y la prevención del inmunorechazo. El feto, al tener antígenos y células del padre, puede hacer que la madre desarrolle ciertos anticuerpos contra el feto, pero el sistema inmune de la madre es capaz de inhibir este rechazo y que el feto se desarrolle de forma normal. Todos estos procesos hacen que influyen en el curso clínico de la enfermedad reumática y, a su vez, la enfermedad reumática influye sobre el proceso del embarazo. Lo más importante para toda mujer que quiera quedarse embarazada y que tenga una enfermedad reumática es que el embarazo sea planeado y comentado con su reumatólogo para decidir cuál es el momento ideal de tener el hijo. Porque es importante que la enfermedad esté controlada, porque así hacemos que la mujer tenga que tomar el mínimo uso de fármacos porque ninguno está exento de riesgo. En concreto, la espondilitis anquilosante no parece interferir negativamente ni en la fertilidad, el embarazo ni en la lactancia materna. En esta tabla hago un breve resumen de las enfermedades reumáticas más importantes y cómo pueden afectar tanto a la madre, al hijo, y cómo puede afectar a la enfermedad. La artritis reumatoide no es frecuente que la madre se afecte y los niños suelen ser sanos, no hay ningún problema en el embarazo. Lo que sí está bien comprobado es que la enfermedad mejora durante el embarazo. De hecho, las mujeres con artritis reumatoide suelen tomar fármacos muy potentes que hay que retirar durante el embarazo. Y a pesar de que están sin tratamiento, la enfermedad mejora, no suelen tener brotes durante el embarazo. En la espondilitis anquilosante no hay ni riesgos para la madre ni riesgos para el feto, pero sí se ha visto que la enfermedad o se mantiene estable o empeora, no suele mejorar. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad parecida a la artritis reumatoide que aparece en niños o en adolescentes y tiene características muy parecidas a la artritis reumatoide.
No se afecta a la madre, no se afecta al feto y también mejora la enfermedad a pesar de estar sin tratamiento durante el proceso gestacional. Las enfermedades del tejido conectivo y la vasculitis son enfermedades bastante más complejas en las que sí hay que tener un especial cuidado en las mujeres embarazadas. Muchas pueden tener problemas en aparato respiratorio, en riñones durante el embarazo. También el feto puede sufrir cierta patología. Puede haber parto prematuro y se ha descrito en enfermedades como el lupus que hay ciertos anticuerpos que atraviesan la placenta y pueden afectar al feto, produciendo enfermedad sobre el feto. Por eso a estas mujeres sí hay que hacerle un seguimiento mucho más estrecho. Y durante el embarazo también hay que retirarles mucho tipo de medicación que puede hacer que rebroten durante la gestación. Ya centrándonos en la espondilitis, lo he dividido en 4 bloques según el orden cronológico. En primer lugar hablaré de la fertilidad y la concepción, luego el embarazo, el momento del parto, el puerperio y la lactancia. En cuanto a la fertilidad, la tasa de natalidad en la mujer con espondilitis es igual a la de la población general, unos 2,4 hijos por mujer. La fertilidad en una pareja cuando la mujer tiene espondilitis, la fertilidad es normal, pero la esterilidad puede estar aumentada. La fertilidad se refiere a la capacidad de una pareja de llevar a cabo un embarazo completo y la esterilidad se refiere a la incapacidad de una pareja de llevar a cabo una fecundación o la implantación del cigoto. Se ha descrito que la esterilidad puede estar aumentada en la espondilitis sobre todo por causas farmacológicas. Si la mujer toma antiinflamatorios puede retrasarse o inhibir la ovulación, pero este proceso es reversible cuando se retira el fármaco. Y en los hombres se ha visto que la sulfasalacina puede afectar la maduración de las células del esperma. Este efecto se revierte cuando llevamos 2 meses y medio, 3 meses a retirar el fármaco y curiosamente solo aparece en los hombres. Lo ideal es que la enfermedad esté controlada al menos 3 o 4 meses antes de tener el embarazo, porque así evitaremos brotes durante el embarazo y la necesidad de tomar fármacos que puedan dañar al feto. Cuando sí estaría contraindicado el embarazo sería cuando la enfermedad esté activa, por riesgo precisamente de rebrote durante la gestación. Y también contraindicado cuando se toman determinados fármacos, como puede ser el metotrexate, que es un fármaco que supone un riesgo añadido. El metotrexate habría que retirarlo unos 4 meses antes, tanto si lo toma el padre como si lo toma la madre. En cuanto al embarazo, la espondilitis parece ser que empeora o se mantiene estable, no suele mejorar. El estudio más grande que se ha hecho hasta ahora en mujeres embarazadas con espondiloartritis fue en el 98, llevado a cabo por Ostensen, y se describió que alrededor del 50% de las mujeres empeoraban y un 40% se mantenían estables y solo el 10% mejoraban los síntomas. El empeoramiento suele aparecer en el primer y en el segundo trimestre, cuando suele mejorar, si es que mejora, en el tercer trimestre. Y este empeoramiento no solo se debe a la actividad de la enfermedad, sino que muchas veces se debe a causas mecánicas de la columna. Una mujer que esté embarazada de 9 meses puede llevar hasta 10 kilos, 12 kilos más de carga en la columna. Por tanto, esto puede producir una elongación o un daño en los ligamentos posteriores de la columna, un aumento de la lordosis fisiológica de la columna lumbar y un cambio en el punto de gravedad del peso. Y puede hacer que la mujer tenga más intensidad, pero de dolor mecánico, que no tiene que ver con brotes de la enfermedad. Por tanto, una mujer puede sentirse peor en el embarazo, pero no quiere decir que tenga un brote de la enfermedad. Puede ser que sea por problemas mecánicos. Se ha visto claramente en algunos estudios que la actividad de la enfermedad en el embarazo, en el momento de la concepción, predice la actividad durante el embarazo. Es decir, una mujer que tenga su enfermedad bien controlada antes del embarazo es muy poco probable que tenga brotes durante la gestación y viceversa. Una mujer que los meses antes de la concepción haya tenido brotes de enfermedad probablemente tendrá brotes de la enfermedad durante la gestación.
Hasta el 70% de las mujeres embarazadas con espondilitis necesitan algún tipo de analgésico, que lo pueden necesitar tanto por brote como por problemas mecánicos que antes he descrito. Y la intensidad de los síntomas varía de un embarazo a otro, es decir, una mujer que, por ejemplo, tenga 2 embarazos, si en el primero ha tenido brotes de la enfermedad, no quiere decir que en el segundo embarazo vaya a presentar lo mismo. Los 2 embarazos son independientes y dependen de cómo se encuentre la paciente antes de la concepción. Lo que sí se ha visto también es que aumenta la frecuencia de uveitis. Mujeres que hayan tenido uveitis antes del embarazo pueden rebrotar durante la gestación. Para las mujeres con espondilitis anquilosante que quedan embarazadas, su principal problema, y el principal problema para los reumatólogos también, es los fármacos, porque ninguno está exento de riesgo. Por eso lo ideal es llegar al embarazo con una mínima actividad de la enfermedad. Sería ideal sustituir los fármacos por ejercicio en piscina, hidroterapia, tablas de ejercicios de mantenimiento, de fortalecimiento de la musculatura y, en caso de necesitar algún tipo de fármaco, que sea el paracetamol, porque es el más seguro para la mujer embarazada. Ahora voy a hablar un poquito de los fármacos durante el embarazo. Los antiinflamatorios, que son el pilar del tratamiento de la espondilitis, no están exentos de riesgo. De hecho, hay que tomarlos con precaución en el primer y en el segundo trimestre. Y precaución significa que hay que tomarlos cuando sea estrictamente necesario. Si se pueden evitar, mucho mejor. De elección sería el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco, porque, por así decirlo, son como los más flojitos. No estarían indicados la indometacina o la arcosia, porque son fármacos bastante más potentes. Las contraindicaciones aparecen sobre todo en el tercer trimestre por posibles efectos adversos sobre el feto. Entre otros, estaría el cierre prematuro del ducto arterioso. El ducto arterioso es un vaso que tiene el feto que comunica las arterias pulmonares con la arteria aorta. Este vaso permite la circulación sanguínea del feto dentro de la barriga de la madre. Si ese vaso se cierra de forma prematura, cambia la circulación del feto y puede producir daño a nivel de la arteria pulmonar. Puede producir una hipertensión pulmonar, pero es reversible. Es decir, que con el paso del tiempo el niño va a volver, esto va a desaparecer. Otro problema que tienen los antiinflamatorios son la disminución de la síntesis de prostaglandina, que producen un deterioro en la función renal del feto. Esto hace que se produzca un oligohidranio. El oligohidranio es la disminución de la cantidad de líquido amniótico que hay en la placenta. Si este líquido amniótico disminuye la cantidad, puede producir sufrimiento fetal. También la disminución de la prostaglandina hace que disminuya la contractilidad del útero y puede haber una prolongación de la gestación. En cuanto a los corticoides, su utilización es segura a dosis baja. No se recomiendan dosis altas porque pueden producir hipoplasia suprarrenal del feto. Si hubiera que utilizarlo para tratar inflamaciones de articulaciones periféricas, lo ideal es hacer infiltraciones, porque así evitamos que pase fármaco a la circulación sistémica. Estarían contraindicadas la desametasona y la betametasona porque atraviesan la placenta. De hecho, estos dos fármacos son los que se usan cuando lo que queremos es tratar al feto. Por ejemplo, en enfermedades como el lupus hay riesgo de que los anticuerpos pasen al feto y produzcan daño en el niño. Entonces, si queremos tratar al feto es cuando utilizaríamos estos dos fármacos. En una mujer embarazada en la que queremos solo tratar a la mujer, utilizaríamos los fármacos que normalmente usamos nosotros en la consulta, que serían prednisona, metilprednisolona e hidrocortisona. En cuanto a los FAMES, que son fármacos modificadores de la enfermedad, el más utilizado sería el metotrexate. Con este fármaco es con el que hay que tener especial cuidado. Habría que suspenderlo 3 o 4 semanas antes de la concepción, incluso antes o incluso 6 meses, y suspenderlo tanto si lo toma el padre como si lo toma la madre. Y durante estos meses de espera habría que utilizar métodos anticonceptivos, porque hay cierto riesgo de teratogenicidad,
es decir, de producir malformaciones en el feto. Aunque luego en la práctica clínica hemos tenido alguna mujer que se ha enterado que estaba embarazada a los 2 meses de gestación y estaba tomando metotrexato y luego no ha pasado nada, pero siempre existe el riesgo. Otros fármacos que solemos usar en la consulta serían la leflunomida. Esta la usamos mucho en la artritis psoriásica y habría que suspenderla antes del embarazo. Y utilizar otro fármaco que se llama la coletiramina, que es como un antídoto del fármaco. Y habría que esperar unos meses para quedarse embarazada. En cuanto a la terapia biológica, depende de cada fármaco. El abatacept habría que suspenderlo unas 10 semanas antes de la concepción, el rituximab hasta 1 año antes, y luego otros fármacos, anti-TNF, infliximab, eternecet y adalimumab, se pueden suspender en el momento de que se confirme el embarazo. En cuanto al momento del parto, el 85-95% de los embarazos llegan a término, igual que en la población general. No hay más riesgo de parto prematuro. No hay incremento de riesgo de parto prematuro, ni de pérdida fetal, ni de bajo peso al nacer, es decir, son niños completamente sanos. Lo que sí se ha visto es que hay se aumenta el número de cesáreas, porque normalmente puede por afectación de sacroiliaca, pubis y cadera, sobre todo por afectación de cadera, porque cuando está muy limitada la mujer no puede adoptar la posición ginecológica para hacer el parto vaginal y habría que hacer una cesárea. El problema de la anestesia epidural aparece cuando la espondilitis está muy avanzada. Como sabéis, en la espondilitis se fusionan las vértebras sobre todo por la parte anterior y en casos muy evolucionados se empieza a afectar la zona posterior. Si tenemos gran afectación de la zona posterior, la anestesia epidural podría estar dificultada, ya que el abordaje del canal raquídeo es posterior. Para ello, para saber en qué estado está la columna, la mujer, lo ideal es que se haga una radiografía antes de quedarse embarazada, para que así el anestesista, en el momento del parto, pueda saber en qué estado está la columna y tomar una decisión. Si no se pudiera hacer la anestesia epidural, habría que hacer una anestesia general y hacer cesárea. Por último, en cuanto a la lactancia y el puerperio, se pueden utilizar AINES y corticoides orales a bajas dosis también. Para tomar corticoides, lo ideal es que se tome el corticoide 4 horas antes de dar la toma de la leche, para que así haya la mínima concentración de corticoides en la leche. Se recomienda el seguimiento estrecho de la madre en el posparto porque hay riesgo de rebrote de la enfermedad. Y hablando de lo que muchos nos preguntan las mujeres en la consulta, ¿qué riesgo tiene mi hijo de tener una espondilitis? Pues bien, cada uno de nosotros tenemos 2 tipos de HLA-B. En este caso sería el caso de una pareja típica de la consulta en el que el padre es HLA-27 y tiene espondilitis y la madre no es HLA-27. De su hijo, el 50% tendrán el HLA-27, es decir, 2 de cada 4 hijos tendrán B27. Si la madre también fuera B27, el riesgo aumenta y el 75% de los niños tendrán B27, es decir, 3 de cada 4 hijos tendrán B27. Como bien ha explicado el doctor Collante, esto no quiere decir que vayan a tener la enfermedad, porque solo el 5% de los B27 van a tener la enfermedad. Pero el hecho de que haya antecedentes familiares, la verdad que aumenta bastante el riesgo. Y como conclusiones, para llevarnos a casa, en primer lugar, que el embarazo debe ser planeado y comentado con el reumatólogo para encontrar el momento ideal de tener el embarazo. Hay que evitar el uso de fármacos durante la gestación y en caso de tener que tomar alguno, que sea paracetamol, que es el que menos riesgo tiene. La espondilitis empeora o se mantiene estable, no suele mejorar. No existe aumento de riesgo de parto prematuro o pérdida fetal y son niños completamente sanos, igual que en la población general. Muchas gracias. Como vamos un poquillo mal de tiempo, se admiten 1 o 2 preguntas.
Mi pregunta va dirigida, no sé si a ti, Eduardo, o a la doctora. Según nos has comentado y demás, la posibilidad que hay de que el niño conceda la enfermedad y demás, ¿hay hay alguna forma de saber si el niño la tiene y a qué edad se le podría hacer ese tipo de diagnóstico, es decir, de prueba? Bueno, el niño nacerá desde el primer momento con el B27, entonces con un análisis de sangre se puede saber si lo tiene o no lo tiene desde el momento del nacimiento. El problema es que a lo mejor no está indicado hacer por sistema esa prueba a los hijos de padres con espondilitis, porque si no tienen síntomas no nos va a solucionar nada. Sí, tendría que esperar a ver los síntomas, por ejemplo, como en mi caso. Pero lo que pasa es que en mi caso, como el de tantos de nosotros, fue diagnosticado muy tarde y ya pues tenemos personas que lo saben, ¿no? Sí, hay una cosa que es importante y es que dos cosas. Una, que el conocer el B27 tiene sentido cuando en la familia no hubiera ninguna espondilitis y el niño tenga algún síntoma, una artritis, que tenemos una unidad de reumatología infantil, tenga una artritis, tenga una muñeca, una cadera o algo así, en ese caso estaría indicado. Si en la familia hay espondilitis, mi consejo personal es que no hace falta pedírselo, porque casi seguro que lo tiene y en ocasiones más vale ni saberlo. Vayamos a que te lleves una sorpresa. Sí, bueno, que no es broma, ¿eh? O sea que... Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicitarles a los doctores por la exposición. Yo quería hacer creo que es el foro y creo que es uno de los mejores foros para presentar esto. Una pequeña reflexión que deberíamos de hacer, tanto por parte de las asociaciones e incluso por los médicos en este caso. El doctor Collantes empezó su presentación con una fotografía en la diapositiva de lo que parece ser una madre y una hija muy sonrientes, que parece más un anuncio Vital Den que otra cosa. Y ahora viene el tema por el cual quiero que se tome esta reflexión. Este martes aconteció en la asociación que presido que acudió una chica muy jovencita de 22 años con su madre. Esta chica, que está diagnosticada hace 6 meses, ha fracasado en 3 de los biológicos a disposición para una espondiloartritis, espondilitis anquilosante en este caso. Está tratada con corticoides también, es muy joven y se está viendo deformada y demás. Está de verdad en un cuadro no solo físico, sino anímico muy, muy malo. Después de 2 horas de estar allí con nosotros, que es nuestra labor asistencial, que es de entenderla, de comprenderla, de darle ánimos, etcétera, pues bien, después de llantos y de cosas, y cuando se marchaban, la chica dio media vuelta y nos dijo a los que estábamos allí, que se iba muy contenta y muy agradecida, pero que por favor que quitáramos ese póster, porque esta campaña, no sé si lo tenéis en la bolsa, pues nos llegó como a todas las asociaciones y teníamos el póster puesto allí, ¿no? Porque, no lo sé, por eso decía de hacer una reflexión. Cuando estamos hablando de una enfermedad que puede conllevar, digamos, un padecimiento, un sufrimiento, está bien que le quitemos a lo mejor un poco de hierro, está bien que intentemos ser optimistas, ser positivos, pero si presentamos estas sonrisas de que parece que... Es que ella, según se marchó, dice, parece que les ha tocado el boom del programa ese de televisión que le tocan no sé qué millones. Y no sé, es una reflexión que me gustaría que estos que se encargan, estas empresas de las campañas publicitarias para el marketing de estas campañas y demás, claro, ellos no saben a lo mejor de la enfermedad, ellos lo hacen pues con lo que está de moda o con lo que a lo mejor piensan que es lo más atractivo, pero que a lo mejor deberíamos de frenar un poco, participar en ello y decirles no, estamos hablando de algo serio, no es un anuncio de Vital Den, como les decía al principio, no es cuestión de un dentrífico, sino de un padecimiento que tampoco hay por qué ponerlo
fatal, ¿no? Pero, no sé, buscar otra fórmula. Ya, pero se puede buscar otra fórmula. Y a lo mejor ni siquiera presentando una persona, sino simplemente unas letras o algo, no lo sé. Es igual, creo que era el foro de que Sí. a lo mejor para reflexionar. Gracias. A mí, si me permite, porque aquí en esto yo no sé más que ustedes, ¿no? Me parece una reflexión muy sensata y además muy ajustada a un caso concreto que... Ya. No, y yo tampoco me acabo de dar cuenta, y es posible, ¿eh? La verdad es que yo no quiero eximir ningún tipo de responsabilidades. Esto supongo yo que quien haya contratado la campaña pues habrá contratado a un comercial de estos que hay. Lo que sí me consta, vamos, por lo poco que yo sé, es que esta compañía que lo ha hecho sí creo que suele contar con las asociaciones de pacientes, pero es posible que no haya contado para la... El tema un poco es ese, que se trata de una campaña publicitaria de que hay la genética, que si te fijas la hija tiene la misma cara que la madre y tal, pero coincido contigo, y sí que yo recordaba, en la asociación nuestra hicimos un DVD de unos ejercicios físicos y demás y tal, los típicos de movilidad de la espalda. Había algunos otros donde los que salían era el monitor del gimnasio haciendo los ejercicios, pero para el DVD nuestro quisimos que fuesen pacientes de la asociación los que hacían los ejercicios y que se viera que no éramos cachas ni nada de eso, éramos gente tal, pero bueno, que también éramos capaces de hacer esos ejercicios, y nosotros desde aquí impulsamos mucho este tipo de cosas. Tal vez sea una llamada de atención para las compañías farmacéuticas y que tengan un poco en cuenta lo que tú dices, ¿no? Yo creo que lleva razón, pero bueno, que también hay que comprender que es una campaña de marketing, que hay unos publicistas donde intentan publicar en los principales periódicos y... Hubo una campaña hace año y medio o así, que era cerveza y salud, promovida por el tema de la osteoporosis y tal. Y ves, pues yo, por ejemplo, ahí también fui un poco crítico. Digo, joder, lo que me faltaba en España, como no nos gusta nada... que no lo justifique. Está bien. Una cuestión, perdón, porque no nos conocemos. ¿De qué asociación? Ah, muy bien. Yo quiero hacer una pequeña reflexión al hilo de lo que usted ha dicho, que no tiene nada que ver con la campaña ni nada de eso, sino dos cosas, una buena y una buena. Primera, que me parece magnífico que que una asociación sea el foro o el punto de referencia de alguien que lo está pasando mal con un diagnóstico de espondiloartritis. Ese es el objetivo de las asociaciones. Y el que vaya allí esta chica y salga con más alegría o un poco desagobiada es magnífico. Además me parece, vamos, para eso están. Pero otra reflexión, es que lo ha dicho así un poco de pasada. Cuando un paciente con espondiloartritis ha pasado por 3 biológicos y no funciona, hay que replantearse el diagnóstico, ¿eh? No, pero se lo digo yo. O sea, la terapia anti-TNF no quiere decir que para todo, pero es tan específica, tan sensible, que por lo menos en los primeros meses, años de tratamiento, es rarísimo que falle el primero. Que falle el segundo es rara avis. Que falle un tercero, aquí enfrente de mí, aunque está mirando el móvil, está la doctora Castro, que es la que lleva nuestra unidad. Estará tratando unos 400 o 400 y pico pacientes con espondilitis. Como yo no los trato directamente, ¿es así lo que estoy diciendo? Fallo a 3 biológicos de una espondilitis pura. Muchas veces hay que plantear otro diagnóstico porque es que la respuesta, sobre todo, incluso más de la espondilitis que de la artritis, es muy espectacular. Entonces... Habría que replantear el diagnóstico porque puede ser o que sea otra cosa... O que tenga una complicación mecánica... O que tenga, o que tenga algo más. Sus manifestaciones fueran inflamación de rodillas, pero brutales. O sea, de ingresarlas, de extraerle líquido y luego de manera simétrica. Cuando acabó con una, empezó con otra. Y el último tratamiento, que llevaba nada más que dos inyecciones, es de
de Enbrel, porque según manifestaba, le había dicho su reumatólogo, que el mecanismo de acción, aunque los dos iban hacia la diana del TNF, que digamos, no lo sé, porque yo no soy médico, como comprenderá, que el mecanismo de actuación de ese TNF, de Enbrel, es diferente. que es diferente al que le habían puesto, que era el adalimumab, el Humira y el Infliximab. Sí, es verdad. Y que le iban, entonces solo llevaba 2, luego no sé qué resultado le iba a dar. Sí, en eso el que lo está haciendo bien, porque primero utilizó un Infliximab, que es el quimérico, después el adalimumab, que es el humanizado, y si no funciona con esos dos, que en algún caso hay, se cambia de mecanismo de acción, que es el Enbrel. Lo que pasa es que seguro que ese reumatólogo lo está haciendo bien, se estará replanteando que aquí hay algo más, y es posible que sea ese tratamiento y algo más, sí, pues alguna complicación de las comorbilidades que hemos comentado antes. De todas maneras, a mí me parece una magnífica reflexión, además, mi saludo, yo no sé quién está ahora por allí de reumatólogo. Pues en particular... Me vaya a perdonar, pero voy a cerrar la mesa porque estamos muy cortitos. Luego lo hablamos. Tiene razón, perdón. Que me han dicho que se aparcan palabras, pero ya no puede ser. Agradecer la intervención a Clementina y al doctor Collante y pasamos a la próxima mesa.